La educación inclusiva no busca homogeneizar a los estudiantes. Es vista desde el punto que todos los estudiantes forman parte del sistema educativo y puedan aprender en el mismo ambiente. Tiene como barreras desconocimiento de las necesidades y requerimientos de los estudiantes, además de las falsas creencias. El concepto de discapacidad es visto desde 4 momentos a lo largo del tiempo. Primer momento. Inicialmente como el producto de limitaciones y dificultades en algunas personas, por lo cual eran rezagadas y excluidas. Se creía era permanente e inmodificable y durante toda la vida. Segundo momento. Más adelante, personas con discapacidad de tipo físico lideran un movimiento de vida independiente. Esta concepción es vista desde las barreras que el entorno le pone a los individuos. Luego, el modelo social o constructivista, el cual posee una postura extrema, cambió el término de discapacidad por personas con diversidades funcionales. Tercer momento. Recientemente, a finales de los 90, surge una nueva concepción, producto de la interacción sujeto y el entorno, llamada modelo biopsicosocial de la discapacidad, que no es más que el vínculo entre el individuo y el entorno. Cuarto momento. Contemporáneo. En la primera década del 2000 y que aún sigue vigente, se vuelve a centrar en la persona, sin descuidar el contexto. Precisa del individuo en distintos contextos: social, educativo, familiar, ocupacional, y es llamado modelo de calidad de vida. En busca de contextualizar en nuestro país los lineamientos curriculares para la atención de la población con discapacidad, se vienen realizando esfuerzos desde el 2005, acudiendo a diversas fuentes que le brindan al MEN los derroteros para crear el decreto 1421, que dicta disposiciones en el manejo de la inclusión educativa de este colectivo en nuestro territorio. Primera fuente: documentos. Documento número 2 de 2005, el cual amplió horizontes de atención de riesgo y vulnerabilidad. En 2006, el MEN construye 6 documentos donde se incluyen estudiantes de sordoceguera, autismo, limitación visual, limitación auditiva, discapacidad motora, discapacidad cognitiva y otros. En 2012, el MEN genera documentos donde orienta a incorporar estrategias de atención educativa tales como intersectorialidad, rutas para acceso y permanencia en el sistema educativo formal, articulación de componentes de la organización escolar, y así poder garantizar la inclusión efectiva y real de esta población, brindando oportunidades e igualdad. Segunda fuente: CIMAC. En 2016, el CIMAC reporta 164.523 estudiantes con discapacidad, de los cuales el mayor porcentaje presenta discapacidad intelectual, un 53%, y el menor sordoceguera, 0,2%, lo cual se convierte en herramientas fiables para abordar el currículo y realizar ajustes razonables debido a la caracterización encontrada. Tercera fuente: realización de encuentros regionales por el MEN, de los cuales surgieron aportes fundamentales tales como sensibilizar y actualizar en discapacidad e inclusión a los docentes de aula y demás actores de las instituciones educativas, unificar lineamientos pedagógicos, vincular en forma activa a la familia en el proceso. Docentes de apoyo no son los maestros
de los niños con discapacidad, acompañan, orientan y monitorean al docente de aula, entre otros. Cuarta fuente, revisión documental de 300 artículos y 150 libros. Surgen recomendaciones como las instituciones educativas deben apropiarse de la inclusión y hacerla efectiva con miembros de la comunidad, identificar perfiles de estudiantes con discapacidad por parte del docente y así comprenderlos, generar apoyos a aquellos que presentan mayor dificultad para aprender y participar. Lo anterior y las demás disposiciones que en Colombia han sido el resultado del proceso liderado por el MEN, que de a poco empieza a estrechar la brecha existente en cuanto a inclusión de este colectivo en el país. Aunque se han realizado múltiples esfuerzos, aún hace falta trabajo y población por alcanzar y así cumplir los objetivos del 1421, los cuales son la educación de calidad, oportunidades e igualdad para este tipo de población. ¿Qué es discapacidad? Es el conjunto de características que constituyen una limitación o restricción en el funcionamiento cotidiano del individuo, precisan apoyo y ajustes razonables. ¿Qué no es discapacidad? Son todos aquellos trastornos, entre ellos trastornos por déficit de atención e hiperactividad, alteraciones de dificultades específicas en el aprendizaje, trastornos específicos en la adquisición del lenguaje que afectan en los componentes fonético, fonológico, etc. Trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos son el conjunto de dificultades de origen neurobiológico que generan malestar o afectan ciertas áreas del funcionamiento. Los trastornos son TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad; TEL, trastorno específico del lenguaje; TEA, trastorno del espectro autista; TDAH, características: mayor dificultad en situaciones de atención, autocontrol e inhibición de impulsos. No constituye limitación que afecta adaptación al entorno. Se pueden agudizar o minimizar a medida del desarrollo del sujeto, dependiendo de las situaciones que enfrente. Características del TEL. Pueden implicar posibles alteraciones en otras funciones psicológicas. Abarcan dificultades con adquisición del lenguaje. Evidencian funcionamiento cotidiano igual a otros niños de su edad, escolaridad y entorno cultural. Características del TEA. Limitación más amplia de habilidades. Restricciones significativas en la interacción social, comprensión pragmática, habilidad comunicativa, flexibilidad comportamental y mental. ¿Cuáles son las razones por las que el TEA se ha considerado una discapacidad? Primero, porque afecta el funcionamiento cotidiano, además, la adaptación a distintos entornos. Alteraciones específicas en el aprendizaje escolar. Las alteraciones son dificultades estrechamente ligadas con la adquisición de habilidades académicas. No implican pérdida de funcionamiento cotidiano ni de la adaptación. Se presentan en torno al aula y demanda de habilidades vinculadas con la lectura, escritura y cálculo. También son de origen neurobiológico. Características de las alteraciones específicas en el aprendizaje escolar. No constituyen discapacidad. Son evidentes cuando el niño se enfrenta al dominio de algún conocimiento que no puede adquirir. Pasan desapercibidos en entornos o ambientes donde no se usa la lectura, escritura o habilidades matemáticas. Si presentan dificultades emocionales, se vinculan con dificultades escolares. ¿Por qué no constituyen una discapacidad? Los chicos que poseen funcionamiento cotidiano y conducta adaptativa equiparable con otros niños de su edad, cultura y escolaridad